¿Quieres salir de la caja y construir una vida auténtica hecha por y para ti? Este es tu espacio. Lo que callan las flores es el podcast donde te compartiré secretos de crecimiento, florecimiento y mucha autenticidad para que revoluciones tu vida por completo. Yo soy Tamara Luque y seré tu acompañante en este increíble viaje. ¡Comenzamos! Bienvenidas a Lo que callan las flores, este podcast. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Me honra mucho tenerlas, no solamente por las maravillosas profesionales que son, sino también por considerarlas mis amigas. Y bueno, les cuento un poco de contexto. Aquí tengo a Jimena Lucero y a Ginette Álvarez. Hola, chicas. Hola, ¿cómo andan? Cuento que grabamos un podcast hace una semana y a nosotros nos gustó tanto que decidimos que queríamos contar más y se nos quedó un tema. Hoy traemos un tema muy relevante que compartimos las tres y precisamente es en el podcast que grabamos de la mano de Jimena, hablamos precisamente de cómo había sido nuestra llegada a México, el tema de emprender y obviamente hacerlo en un país y los retos, ¿no?, que nos opusieron. Y entre esas líneas está el tema de las lealtades familiares. Nosotras somos tres personas que hemos podido compartir, o bueno, compartimos el interés de ese crecimiento y ese trabajo también a un nivel energético y espiritual, no solamente con las técnicas y las terapias que utilizamos cada una. Y hemos podido sentir, ¿no?, realmente cómo eso nos ha afectado, como esa parte en la que uno sabe que tiene que hacer algo o que está preparado por algo, pero algo inconsciente le frenan y empezar a darnos cuenta de todas esas cositas que a veces suponen algunos bloqueos en nuestro camino, pues en realidad identificarlos es una herramienta con un potencial enorme, ¿no? Entonces, chicas, bueno, me gustaría que se presentaran a la comunidad, que nos contaran. A mí me gusta que ustedes se presenten para que también se presenten en sus propias palabras y nos digan, bueno, pues qué les ha llevado acá. Muchas gracias, Tam, por esta invitación. Ahora que nos encanta hacer podcast, vamos a tener que seguir buscando motivos para volver a grabar y grabar juntas. Estoy muy contenta de estar aquí con tu comunidad. Mi nombre es Jimena Lucero, la chica que parece que tiene dos nombres en México. Lucero también es mi apellido en realidad. Jimena Lucero, soy economista. Hoy me dedico a ser mentora de emprendedores y los ayudo a crecer sus negocios buscando hacia adentro, ¿no? Y tratando de buscar estrategias que vuelvan a las fuentes de valor con las que nosotros buscamos hacer cosas para después salir a comunicarlo y crecer sus negocios a través de estrategias de crecer su valor, crecer sus precios y animarse a pedir lo que tanto deseamos como intercambio, ¿no? Entonces, a eso me dedico y estoy muy contenta de estar acá. Mi G. Bueno, yo soy G. Álvarez, soy colombiana de origen, mamá. La semana pasada me resonó mucho decir mujer migrante mamá. Creo que eso suma mucho a lo que ha sido mi tránsito. Soy mentora de sanación energética iniciada en varias tradiciones chamánicas, muy bendecida, con un camino de impacto social y de compromiso social. He sido investigadora desde hace más de 20 años de temas de ruralidades, desarrollo rural, comunidades, mujeres, inclusión. Y bueno, esa es mi vida, la vivo con mucha pasión, me encanta enseñar, me encanta participar de los espacios de las mujeres y pues ya con 20 años de estar en este proceso de autoconocimiento que me ha regalado las mejores perlas de la vida, no me lo pierdo. Y cada vez que, como el espiral, que es la que representa también a mi marca y es la enseñanza que me han dejado los pueblos, no me pierdo el diamante que viene Claro. con una nueva enseñanza. Así que esa soy. Ayudo a las mujeres a quien acompaño a recuperar su fuerza, su conexión vital en un lenguaje también de, pues natural, ¿no? Con la naturaleza, de reconectarnos de nuevo con todas nuestras sabidurías internas, despertar nuestros dones y a muchas de ellas acompaño a que se vuelvan sanadoras, porque también esa es la magia. Y feliz de estar aquí, Tami, ya me lo soñaba de estar aquí en tu podcast, así que me siento súper contenta y muy bien acompañada. Que bueno, ahora sí nos tocaba, que callaron estas flores. Claro, la van a ver, si la ven ahí en los shorts, van a ver que viene muy floreada y muy hermosa, ¿no? Gracias a las dos por la invitación, gracias por presentarse y compartir esa maravillosa descripción de lo que hacen y que bueno, pues el motivo por el que estamos acá.
Antes de que entremos como ahí en la carnita, ahí igual G nos puede orientar un poco más para que la gente que nos esté escuchando pueda entender realmente a qué hacemos referencia, ¿no? Cuando hablamos de lealtades familiares. Sí, muchas gracias, Tami. Es un conjunto de todos, de situaciones, pensamientos, recurrencias, patrones, ¿no? Que se han instalado en nuestras vidas y que constantemente nos acompañan y nos pasan no solo para el lado bueno o para el lado malo, y a veces como conscientemente me siento muy orgullosa porque mi familia tenemos chinos, como nos acaba de decir Jimena. Un ejercicio inicial donde además invocamos también la fuerza de nuestros ancestros y ancestras para que nos permitieran hablar desde ese lugar del amor, de lo que queremos hoy compartirles, ¿no? Y que resuenen con cada una de nosotras. Entonces, hay unas de estas características positivas donde decimos, sí, yo soy esto, todos hemos sido así, todas somos, ¿no? Pero también ahí eso está lleno de, todas somos también esto, ¿no? Todas traemos un Claro. apego al dolor, o traemos unos limitantes, no queremos en el dinero, somos ambiciosas, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de lealtades familiares es reconocer nuestro árbol genealógico y en él cuáles han sido esos patrones de comportamiento, de sentimiento que se han instalado, pero implica reconocer también nuestra historia. O sea, reconocer Ajá. esa historia que hemos transitado como familia, en dónde han sido los lugares en los que hemos vivido, cuáles son las circunstancias, qué tan frecuentes son abortos, pérdidas, ansias, para poder entrar como en ese sistema. Prácticamente todos nos movemos por resonancias y hay cierta resonancia que nos atrae a que las cosas sean más o menos difíciles de acuerdo a nuestro patrón de comportamiento. Para que no sea esto tan complejo, es como si nosotros ya viniéramos con una versión de Office. Se trata Claro, simplemente que la vamos, software. corrió, La- exacto, Ajá. usa un software, corrió, tiene ciertas aplicaciones y esa ya es la vida. Hasta que tú no decidas ponerte en diálogo con la inteligencia artificial, comenzar a crearte un nuevo programa. O sea, Claro. básicamente es poder revisar esos espacios que están siendo tus decisiones en conciencia y cuáles no. Por eso nos Ok. referimos a las lealtades familiares que podríamos tener. Bueno, vamos a meternos ahí en el cadáver exquisito que cada una ha vivido. Gracias, gracias por la explicación. Bueno, justo a nosotros nos surgió este tema justo pues hablando, ¿no? Del emprendimiento, de todas las creencias que hayamos tenido, esos desafíos y a veces también, bueno, por la causalidad que nos llevó también a estar en México, ¿no? Y que nos ha ayudado tanto a las tres como es en ese proceso de autoconocimiento, de ir buscando, ¿no? Para mí, claramente, ir a México, venir a México, ha sido un viaje hacia las raíces. Entonces, yo también ando destrabando por qué me trajeron aquí mis ancestras, porque pues quien me conoce más en lo íntimo saben un poco más de mi historia. Si no, hay un episodio por ahí que pueden consultar, pero precisamente como que creo que no es casual que que llegáramos ninguna de las tres y entonces a veces es ir desgranando como todo lo que nos ha sostenido también hasta ahora, ¿no? Y entonces empezar a identificar, pues en dónde estamos como repitiendo. En vuestro caso, ¿cómo identificasteis que estas lealtades o estos pactos están influyendo en vuestra vida, ¿no? Y bueno, y en vuestro emprendimiento, ¿no? De alguna forma. No sé si hay algún momento que recordáis algún momento específico. Ay, aquí viene la presión porque yo fui la que también les quiso comentar de este tema y despertar que muchas de las ocasiones en las que me he quedado paralizada, donde está mi mesa servida, Ujú. donde están mis dones y mis talentos y he dudado de mí misma. Y en esos momentos tan profundos donde dudar de mí misma me lleva a un acto de parálisis, a retirarme, porque el paso siguiente era el Y en este contexto, me ha superado contarles que tengo 2 doctorados truncos. Y Mm. la situación en la que dejé los 2 doctorados fue exactamente la misma. En una condición de me estoy divorciando, tengo estos problemas y pum, me retraje. Y si ahora yo veo a esa mujer que tomó decisiones de hace años o de hace 10 años o 8 años, es el miedo a dar un paso más, estar Wow. expuesta. Es un contramovimiento, porque por supuesto la sensación que tiene tu cuerpo, y aquí cuando hace un momento cuando mencioné las lealtades familiares, como en este esquema, no les dije que nuestro cuerpo, nuestra biología tiene ese registro. Y una de las cosas más complicadas, y por eso la invitación siempre a que integren cualquier técnica de sanación ancestral, transpersonal y demás,
porque nosotras fuimos un potencial de un óvulo de nuestra abuela materna. Entonces Ujú, venimos con su programa, o sea, estuvimos en su vientre naturalmente, ¿sí? Ahí están todos esos miedos que están, miedos, certezas, toda esa historia que también cuando veo esos momentos donde me detengo, que me he detenido muchas veces en mi emprendimiento, especialmente cuando tengo que sacar una oferta o un programa, es uno de los momentos donde más es igual, mi cuerpo se detiene. Es igual que como cuando me fui de los doctorados, ¿no? Mi cuerpo se detiene porque el paso siguiente trae éxito, prosperidad. Ese es el programa a cambiar. Quiero sumarme a lo de la abuela. Mi llegada al tema de las lealtades familiares también tuvo que ver con mi abuela. Mi abuela materna, yo empecé explorando mi relación con mi abuela materna porque es la única que conocí. Pero ella tiene en común algo conmigo y ahí empezó a hilarse este hilo, que es que las dos cambiamos de país. Ella era italiana y a sus 23 años dejó todo, realmente todo lo que ella tenía, lo que ella pensaba que tenía, porque se iba a casar con un hombre que murió de tuberculosis. Antes de sentir que la vida ya no tenía nada para ella, decidió viajar a Argentina en 1950 a empezar su vida de cero. Entonces, ella también compartía esta parte de lo que había podido ser en otra tierra, que no fue. Toda esa frustración del todo lo que perdió, porque también fueron épocas durísimas de guerra, y aquí Tam, que tiene también sus raíces europeas, puede compartir seguramente la desolación de haber perdido todo lo que ella podía tener, la vida que podría haberse dado, y empezar en una tierra donde probablemente no se sintió en casa desde el comienzo, ¿no? Partiendo de ahí, yo empecé a notar estas situaciones de frustración que yo misma reconocía en mí, que a veces eran con un poco lo que dice G, situaciones en las que tú podrías avanzar, pero tu status quo o tu forma de reaccionar para empezar es quedarte quieta, porque ujú. esto hace sentido, lo que hace sentido es el fracaso, es lo que no fue, es lo que no estoy haciendo, es lo que me quedo con las ganas de hacer, pero prefiero no hacerlo porque eso es lo conocido. Y obviamente fue gracias también a hacer terapia, que es uno de mis grandes consejos a cualquier persona, recibir ayuda profesional para conectar estos puntos, porque al inicio Claro. obviamente no se hace tan sencillo Claro. para contarlo en un minuto. ¿Por qué está frustrada con el amor? A mí me pegó durísimo el tema del amor, estar sola en otro país y no poder avanzar en el tema de la pareja. Y ahí descubrir que mi abuela había tenido en realidad un fin triste para su vida amorosa, ¿no? Y luego conoció a mi abuelo y pasaron otras cosas y sucedió mi madre, ¿no? Y acá estamos. Lo que quiero decir es que hay dolor en todo ese episodio que fue abandonar su país. Y entonces empezar a conectar estos puntos que al principio parecen tan lejanos, sí requiere ayuda, ¿no? Para que alguien te muestre los puntos ciegos. Así fue, así fue. Wow. Empezar a darme cuenta que yo misma me frenaba o que yo misma me decía que esto no era para mí o que por qué nunca me sucede a mí y que gracias a alguien que te cuestiona eso, empezás a decir, ok, quizás esto no es mío, quizás yo solita me estoy quedando con esta historia, ¿no? Y es más, no solo con la historia de alguien que yo nunca se la pude preguntar directamente, sino con la interpretación de mi mamá de lo que la vida de mi abuela había sido. Así que Claro. ahí también hay una historia que está pasada por un filtro que no es mío tampoco, ¿no? Wow, qué interesante. Gracias por su generosidad para contar un poco de estas historias. Fíjense que en mi caso, yo creo que lo sentí siempre como en una generación más cercana, ¿no? Yo de repente llegó un momento dado en el que me vi que me estaba convirtiendo en mi mamá, ¿no? Y en todas esas cosas que de alguna forma, pues quizás no abrazaba tanto de ella, ¿no? Y entonces ahí fue también cuando decidí empezar a ir a terapia, pero yo me daba cuenta que como mucha parte, sobre todo, bueno, la familia de mi mamá, pues ella tiene un hermano, pero en realidad es como, yo siempre considero que las cuencas son matriarcado, ¿no? Las mujeres son muy fuertes, muy luchadoras, pero justo esa tendencia a, ¿no? A sacrificarlo todo por sus familias, a ponerse obviamente en un segundo plano, pero teniendo poder dentro de la familia, ¿no? Tampoco así como mujeres sumisas, para nada,
pero yo me daba cuenta de que tenía una tristeza que no era normal para una persona de mi edad. Y esto lo llevo sintiendo, el otro día lo estaba hablando con la tía de un amigo, que era como, pues lo tengo desde que tengo conciencia, ¿no? Desde los 8 años yo decía, no puede ser que yo sea tan pequeña y esté tan triste. Y en la familia de mi mamá, pues hay mucho historial de enfermedad mental, tendencia a la depresión, a demás cuestiones. Y entonces para mí esta parte como del sufrimiento y del sacrificio, ¿no? De que todo tiene que ser difícil y de que para conseguir las cosas, que en realidad qué cosas, ¿no? Porque pues ellas han sido todas amas de casa, ¿no? Ninguna ha estudiado ni trabajado fuera, bueno, al menos hasta que se casaron o después de casarse. Y luego esta parte como de que pues ella su función es esa y toda la parte también como yo creo que una tristeza, por ¿no? Que yo creo que ninguna consigue entender. Y luego, bueno, pues en mi camino de acá de llegar a México, pues curiosamente cuando yo me estaba mudando de Querétaro a la Ciudad de México, mi bisabuelo emigró a México también como yo, conoció a la que fue su esposa, que es mi bisabuela, ahí tuvieron sus hijos, mi abuelita nació acá y los hermanos de mi abuela, y luego ya se regresaron para España, donde él fallece, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía siempre muchos temas de garganta, ¿no? Y temas como de comunicación. Él, ahora me di cuenta del paralelismo de la historia, ¿no? Porque en el momento que yo llego a México, también como para hacer negocio, ¿no? Digamos, y para prosperar, pues me encuentro muchas similitudes y él murió atragantado. Entonces también justo en una terapia de sanación, ¿no? Lo que se me demostró es que, por eso de hecho nació el podcast, esto nunca lo he contado, ¿no? Pero en realidad, obviamente, bueno, yo doy conferencias, Ujú. para quien lo sepa, bueno, pues yo siempre desde, pues he sido facilitadora en España, iba a congresos, siempre me ha gustado comunicar, pero no lo había como no había conectado tanto con ese propósito. Y justo en una sesión de biodescodificación, una amiga que se dedica a eso, pues me dijo, no, pues es que tu forma, o sea, algo obviamente te vincula con este ancestro, con mi bisabuelo César, y obviamente el tema de la comunicación, si tú utilizas no, la garganta para poder transmutar ese dolor, esa huella, esa lealtad, pues vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Y de hecho, pues dije, pues yo tenía pensado hacer un podcast, me dijo, pues ya estás tardando, ¿no? Y fue uno de los impulsos para poder hacerlo. Y luego, bueno, el tema de que cuando yo me vengo a la ciudad, de repente yo le decía también a mi terapeuta, pues no entiendo, porque parece que ahora me mudo y tengo trabajo en Querétaro, pero me acabo de mudar de Querétaro porque ahí no tenía trabajo, entonces, ¿qué pasa, no? Y entonces me dijo, claro, igual algo pasó en tus ancestros en los que vinieron, que tuvieron que huir. Yo no me sé la historia porque ahorita no vive nadie que me pueda contar la historia, pero evidentemente ellos vuelven a España y pues presumiblemente igual fueron como pues huyendo, ¿no? Y luego pues ahí les agarra la guerra civil. Entonces luego pues mi bisabuela se muda a Madrid, pues también huyendo, ¿no? De la guerra. Pues entonces, claro, me daba cuenta como esa parte de tener que hacer arraigo donde estoy y esa parte de estar moviéndome constantemente. Yo desde que me fui de Madrid me he mudado muchísimo de casa, he viajado mucho. Y yo notaba que la primera casa que tuve aquí en la Ciudad de México, yo estaba desempacando y algo a mí era como, no, no desempaques porque igual te tienes que huir, ¿no? Te tienes que irte rápido. Y yo decía, pero ¿por qué viene esto, no? Si en realidad, pues yo he estado 35 años viviendo en Madrid y nunca me he mudado o sea, me he mudado pues cada 5 años, ¿no? Pero esto hablamos de las lealtades de que a veces uno a veces siente cosas que en realidad si tú te pones a pensar en la situación, pues no habría como argumentos lógicos, ¿no? O objetivos como para pensarlo, pero de repente es esas cosas que tienes dentro y tú que de repente pues te das cuenta que no son tuyas. Obviamente ya con un trabajo, como decían ustedes. Si quieres conocer mis próximas charlas, conferencias o talleres, sígueme en Instagram en Yo Soy Tamara Luque o en LinkedIn como Tamara Luque. Ahí encontrarás todos los detalles porque estaría encantada de conocerte en persona. ¿Qué consejo les podrían dar precisamente a alguien que ya nos está escuchando ya solamente con lo poquito que les hemos dado o muchito y que pueda decir, ay caray, ¿cómo puedo o cómo ustedes resolvieron esa curiosidad, ¿no? En el momento que empezaron a darse cuenta de estas cosas, ¿no? ¿Cómo hicieron para empezar? En mi caso fue el cómo inicié, pues corresponde a esa mujer muy joven de más de hace 20 años que hizo sus primeras constelaciones familiares buscando un orden interno, ¿no? Ujú. De esta niña, ¿no? Que está sufriendo y que está tan enojada y que necesita, ¿no? Es un lugar. Y todo, pues, obviamente mi herida maestra tiene que ver, ¿no? Con este seguimiento de las relaciones, como de la relación con mi mamá, ¿no? Y como descolocar muchos de estos sentidos comunes también. Yo creo que eso también acompaña a nuestra migración, ¿no? En general, Ujú. ese ambiente, ese ímpetu de florecer en una nueva tierra. Leía ayer
¿sí? Florecer en esa nueva tierra que además se hace seguro y que además se vuelve que estás llena. El cómo, son muchos cómos. El primero es esa observación constante y también no se trata de solamente echarle la culpa a los demás. Eso, por ejemplo, ustedes dos, los tres, en esta primera pregunta que nos diste, manifestamos la continuidad de algo. Entonces, si Mm, tú ya sabes que hay algo que se repite como patrón, ¿sí? Entonces sí, ya ahí hay un primer elemento, ¿no? Búscalo. Si ya está, otra vez me pasó esto con mi novio, con mis socios. A mí me va súper bien con las parejas, pero con los socios ¡ay! Entonces, que se repite. Y entonces por ahí está algo del programa, ¿no? O sea, mi mamá seguramente, y nunca lo había nombrado, pero sí tenía cosas como, uno no puede ser socio de nadie. A mí no me claro, conviene hoy tener esa creencia, pero claro, han sido muy complicadas. Entonces, comienza a identificar qué cosas son como un patrón, qué cosas también están registrándose continuamente en tu cuerpo, como tú lo mencionaste, Tan, o sea, donde hay un síntoma que te atora, que te delite, constante. tú puedas, que eso sea un disparador. Yo quiero compartirles esos dos. Ustedes pueden continuar. Sin embargo, sí diría que es identificar esos cómo, porque hay episodios de la vida donde nosotras entramos en un estado de inconsciencia Ujú, porque nos desconectamos, porque llegamos mucho trabajo, porque tenemos otros roles que se han activado. Simplemente estábamos esperando un proyecto que está teniendo mucho valor y entonces, ¡pum!, como que nos fuimos al piloto automático. Quienes claro, hemos sido madres también transitamos una reconfiguración de nuestra cabeza, vamos a decirlo, y de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, con muchas cosas que cambian y ahí se despiertan un montón de estos pilotos automáticos, de esas claro, cosas que van a ser simplemente repetibles. Entonces, cuando tienes este momento de observación o este hábito constante de estarte observando y preguntándote, puedes identificar de dónde están viniendo esos actos inconscientes más fácilmente. A mí la maternidad ha venido relacionada como con dos movimientos de mi abundancia muy incómodos porque por un lado, por primera vez soy sostenida, cosa que no ha pasado con las mujeres de mi familia, que son así, ¿no? Las que van adelante. Pero por el otro lado, hacerme digna de recibir el caudal de dinero que tengo que tener por mis productos y por el impacto que genero en el mundo, en la vida de las personas y con todo lo que hago, ha sido un desnivel. Y es porque hay algo de culpa que estos linajes también me han lastimado, ¿no? En estos años después de ser mamá. Claro, yo creo que tiene que ver cuando topás con pared. Lo que dice G de que se repite, siempre topás con la misma pared. O sea, ujú, ¿por qué topás con la misma pared? Y para mí personalmente fue muy liberador descubrir esto, porque te trasciende y de repente descubrís que no es tuyo. Y eso te hace más fácil tomarlo con una mano, ¿no? Mirarlo, ¿no? Y decidir. Y obviamente suena fácil, de nuevo, repito, no lo es así tan sencillo, hay que machacar, machacar, anotar, tomar nota de esto que se va repitiendo. Pero algo que me gustaría decir a mí es que hay un libro que me gustó mucho, yo ya estaba interiorizada, pero Este dolor no es mío, es un gran libro, no sé qué opinan, chicas, para interiorizarse un poco en este tema y empezar a tocar este asunto que trae casos reales que no necesariamente conectaron conmigo, pero sí me empezó a abrir ideas de qué pasa con mis hermanas, asuntos que yo también reconozco en mis hermanas, que digo, ¿de dónde sacó eso mi hermana? En mi casa no hacíamos eso, ¿no? Y por ahí es ujú, información que viene de, porque se entiende que la información no se pierde, entonces quizás tu hermana tiene un hábito que tu tío tenía, ¿no? En otra generación, entonces empiezan a hacer sentido estas cosas para que vos puedas objetivizarlas y de repente salirte de ahí. A mí creo que me sirvió mucho este libro para empezar a observar, a analizar un poco más mi realidad. ujú, Y además escribir, tomar nota, porque una manera en la que yo me autoexperimenteo es anotando, espera, esto me pasó, ¿no? Vuelvo al caso de la pareja, que para mí también hay una lealtad, ya hablaremos, es, bueno, salí con este chico, me sentí de esta manera, me pasó esto. Al siguiente sí. vez que conocí a alguien nuevo, me pasó esto de nuevo y me estoy escapando de nuevo por esto o estoy boicoteando de nuevo. Entonces ya volví a las hojas que había escrito.
Esto para mí me fue fundamental. Hoy es el día que tengo unos 10 cuadernos ahí, historia, ¿Con ¿no? cuánto Que yo podré. saliste, Jime? No, mujer, me salió mal el ejemplo, pero obviamente no es solo de Nah. pareja. Pero bueno, chiste. Pero yo ya si quiero puedo irme al 2020, ¿no? Y Claro. ver qué Jimena había en ese momento. Y bueno, estudiar esto si lo quisiera. Pero bueno, esta es Jimena que registra todo. Pero bueno, es un método que a mí me ha servido. No, en realidad es muy útil y fíjate que yo es una cosa que estaba pensando el otro día, dije, debería escribir más, porque efectivamente siento que hay mucha información que se me escapa, ¿no? Yo les contaba, yo creo, bueno, ahorita quería preguntarles como algo más vinculado con el tema del emprendimiento, que creo que, caray, el emprendimiento sí hay, también salen muchas lealtades y más que lealtades lo quiero como quizás aterrizarlo más a algo que pueda entender más la gente, es esas creencias que tenemos asociadas, especialmente las mujeres, con el tema de recibir dinero, poner precio, la abundancia, ¿no? Bueno, a veces no es tanto repetir, sino a veces es transmutar también, ¿no? Igual el patrón no solamente es que lo hagas igual, sino pues a lo mejor que tú quieras hacerlo diferente y a veces no está tan bien visto, ¿no? En mi caso, la migración, aparte, pues, y una situación que vivo en casa con mi papá porque es una persona dependiente, pues al final efectivamente la carga más bien era, pues si tú eres la única soltera, tienes que quedarte cuidando, porque aquí somos cuidadoras, ¿no? En la familia somos cuidadoras y nos hacemos cargo de los que no se pueden, no se pueden valer. Esa es como la parte, ¿no? Y esto de que tú quieras hacer tu vida, a mí me ha costado mucho trabajar esta parte de ponerme yo primero, ¿no? En mi casa las mujeres no existen para ellas mismas, ¿no? No se cuidan, no hay No se como, priorizan. ajá, no se priorizan, ¿no? Y entonces, evidentemente, yo crecí siendo la egoísta, ¿no? Y la independiente Mm, de la familia, con la carga que eso suponía, y creo que eso ha sido también parte de la carga que igual es la que me ha dificultado mis relaciones, porque yo me siento que, lo voy a decir así, ya, pues, que más da, ya estamos aquí, cueros. entre Yo flores. sentía claro que efectivamente la forma de ser que yo tengo no es válida, ¿no? Está mal. Es como alguien me va a querer si yo no cumplo el estándar que tiene que ser en mi familia. Yo soy demasiado independiente, yo soy demasiado así, asá, egoísta, pues cómo te va a querer así, ¿no? Pones límites, es como con ese carácter nadie te va a querer. Y entonces eso creo que igual de una forma ha sido lo que ha permeado más en el tema de las relaciones. Pero les comentaba que también por lo que surgió un poco estos temas, yo creo que cuando trabajas por cuenta ajena también lo tienes, pero no te das tanta cuenta que cuando empiezas a ser Mm. tú la generadora de tus propios ingresos y eres tú la que te sostiene económicamente. Y entonces empiezan como todas estas partes de, eh, no sé, en mi caso también era como los psicólogos van a, si estudias psicología vas a ser pobre, el dinero no crece de los árboles, ¿no? Mi mamá siempre dice, no se puede tener todo, y yo siempre le digo, sí, yo sí lo voy a tener. Porque esta decisión de que también tienes que perder algo en la vida siempre, y efectivamente hay veces que no podemos tenerlo todo el tiempo y a la vez, pero yo sí he trabajado mucho en esa creencia de que sí podemos conseguir lo que queremos y podemos tenerlo todo. Lo que pasa que a veces pues no es a la vez, ¿no? O no es todo lo que queremos en la forma que queremos. Para mí también ha sido una parte mucho de tienes que sacrificarte mucho, esforzarte mucho para ver los resultados. Uno de los motivos también por los que me fui de Madrid, pues es que llegué a un momento de burnout. Yo trabajaba muchísimo, me ejercitaba muchísimo, comía nada, entonces al final de una forma inconsciente, o sea, me llevé al extremo porque las mujeres de mi linaje nunca se rajan, ¿no? O sea, son, yo tengo una metáfora de los galgos y cuando la escuché dije, así son las mujeres de mi casa, pueden estar sangrando y siguen corriendo hasta que ya caigan exhaustas. Y llega un momento que efectivamente, por eso luego tienen algunas, pues crisis un poco, ¿no? De salud mental porque pues no se han cuidado y se llevan al extremo, ¿no? Y esta parte yo creo que la estaba llevando a mi trabajo y cuando empiezas a emprender, de repente te ves un poco en esas también, ¿no? De que tienes que sacrificar mucho. Y esta parte también de, pues las que tenemos semillas a lo mejor de la relación con la mamá, pues el tema de la abundancia y de recibir, ¿no? Que pues obviamente en el emprendimiento es crítico. No sé cómo ven ustedes o cómo lo vivieron ustedes en cada una en su cancha, ¿no? Sí, conecto contigo totalmente con escuchar a tu madre que dice de lo que te pasa, ¿no? Cuando vos le traes una situación que no va con lo que ella hizo, dependiendo mucho de la personalidad, ¿no? Con lo que no va de lo que ella hizo o con lo que vos te quejás de tu vida. Entonces, ¿qué visión tiene ella de las cosas? Te está dando la información de la lealtad, de dónde viene esa información que por ahí a ti te genera incomodidad. En tu caso, Tam, estás viviendo o cuando hablas con las mujeres de tu familia, vives en carne propia las lealtades que hay todavía vigentes, ¿no? Entonces eso está Ujú. buenísimo lo que estás diciendo y conecto mucho con lo de no puedes tener todo en la vida. Yo creo que eso, no sé si es latino, o sea, tengo una fuerte creencia de que los latinos o los que hemos pasado por un periodo
colonialismo, no sé qué opina allí de eso, no quiero tampoco meterme en ese tema de lleno, pero siempre existe como un sacrificio por una cosa por la otra, que no existe la abundancia completa, no hay una idea como tal, y esa idea está re fuerte en mi familia también, viniendo también de justamente migrantes, ¿no? Que han perdido tanto. Y otras cosas que mi madre y mi padre dicen es que el dinero viene y se va, como diciendo, Gila, el dinero viene y se va, aprovechemos ahora, ¿no? Entonces, no es casual que me haya costado tanto tener un hábito de ahorro, que me haya costado Mm, tanto empezar a planificar mi futuro, que yo misma me costara retener el dinero. Porque una cosa es generarlo y otra cosa es retenerlo, ¿no? Y otra cosa es claro. multiplicarlo. Entonces, hay creencias que por ahí son más sutiles y que en realidad vos sos bueno generando oportunidades para vos misma, pero ¿qué pasa hacia el futuro? ¿Dónde está esa seguridad? Y entonces yo también me di cuenta que en realidad quiero que el dinero se quede conmigo, o sea, todo bien que venga, Claro. pero que no se vaya, y si se va, que vuelva enseguida, ¿no? Y entonces cambiarnos este diálogo que parece algo hasta gracioso, en realidad puede ser muy poderoso. Y yo también conecté mucho en el mundo del emprendimiento con mi padre, porque él también fue emprendedor desde muy joven, fue dueño de, o sea, autoempleado desde muy joven y siempre me dio esta sensación de que él trabajó en una industria, trabaja en una industria en mi país que ha sufrido mucho las crisis económicas. Entonces, Mm, él siempre tenía un lado pesimista de decir, y bueno, alguien más controla, ¿no? Como no me lo decía con estas palabras, pero parecía que su negocio estaba controlado por esas fuerzas externas y que él en realidad solo recibía los golpes, ¿no? Como los cachetazos. Entonces, esto a mí me sucedió por mis primeros años de emprendimiento, hasta que se me empezaron a presentar oportunidades más grandes, que eran más estabilidad, y hasta que se me presentaban situaciones donde yo ya era capaz de elegir si quería entrarle o no. Y esto ahí es donde yo empecé a hacer una lista de cosas que por ahí me diferenciaban de lo que yo pensaba que era mi padre. Porque yo al principio pensé que estaba cortada por la misma tijera, me iba a tocar vivir lo mismo, ¿no? Y yo sentía esa inestabilidad. Y también tuve que hacer este tarea, proceso interno de pensar, yo quizás hice algo diferente a mi padre. Yo me fui de mi país, yo empecé un negocio fuera, yo estudié una maestría, yo hice cosas diferentes a él. Entonces, ¿por qué me va a pasar lo mismo que a él? Y empezar a Claro. hacer este cambio de carril, ¿no? Y decir, "Bueno, está bien, entiendo de dónde es este miedo, pero pará, vos estás haciendo otras cosas para evitarlas". Entonces, interiorizar esto, ¿no? Y sí, efectivamente, la parte de la inestabilidad económica me siguió muchos años. Te diría que este año es el de mayor conciencia y responsabilidad financiera de mi vida, te podría decir. Son 3, 4 años, ¿no? Que se viene trabajando este asunto. Como bien decías, al final, bueno, cada uno somos un país distinto. Y sí es verdad que hay unas cosas que como que los países cargan determinadas situaciones, Yo porque yo coincido. pensaba mucho a veces cuando hablo con amigas españolas, ¿no? Esta parte, bueno, mis abuelos vivieron la guerra civil, entonces Ujú. no está tan lejos, ¿no? Y esta parte como que tenemos en España de ahorra, guarda, ¿no? De tener la despensa llena de comida por si acaso pasa algo. Esto es una mentalidad que la reconozco más en mi mamá. Y por ejemplo, mi papá no era tanto así, ¿no? No era tanto así. Entonces, sí entiendo que hay una parte en la que evidentemente han vivido determinadas circunstancias no sociales, igual que acá, como tú decías, ¿no? En cada país, pues, y eso a veces se va mermando. Y creo que precisamente en el tema de los negocios, o eso, pues mucha migración. España también, pues a través de la guerra, también mucha gente salió del país, ¿no? Huyendo, ¿no? Y entonces esas cosas se van quedando como una marca de agua, se van quedando una marquita que al final, pues hace entender las cuestiones. Igual aquí ya no es tanto, como decía allí al principio, es también aprender a observar, identificar y no culparles, ¿no? A ellos de todo lo que estamos viviendo también, sino darle el entendimiento necesario para, como tú has dicho, Jimé, me ha encantado, es decir, ¿por qué yo tengo que hacerlo distinto? O sea, igual si lo estoy haciendo distinto, ¿no? Tomar ese poder personal de uno, la responsabilidad, la parte que le toca y decir, ok, esto, digamos, el terreno es así, ok, pero yo puedo hacer por florecer y que mis frutos salgan y los que yo quiero que salgan aunque el terreno fuera esto, porque a veces sí hay una parte final en la que es una decisión, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado a entender, más bien, o sea, a mí me dio alivio entender que no todo era mi responsabilidad, ¿no? No todo era cosa mía. Pero evidentemente eso no significa que yo no tuviera que hacer nada con eso, ¿no? Mi papá es emprendedor, pero yo siempre, nunca quise ser emprendedora. Mis hermanos se quedaron con la empresa de mi papá
pero yo nunca quise, yo dije, pues es que yo he visto como, ¿no? El sufrimiento, el sacrificio que es millones de Ujú. horas. Mi papá siempre estaba al teléfono, estaba siempre ocupado, ¿no? Entonces, cuando estaba en casa estaba ocupado y cuando no estaba, estaba trabajando. Y entonces para mí, yo decía, sueño con ser esa persona que tiene la super agenda así llena y que todo el rato le están llamando, porque para mí me di cuenta que mi concepción de éxito era estar todo el día en chinga, ¿no? Y entonces estaba el otro día, hace un año, o sea, más recientemente en el aeropuerto y de repente así como que había la gente pasando y me volvió a caer ese recuerdo. Dije, chin, claro. O sea, yo tengo y él viajaba mucho también por trabajo, ¿no? Entonces yo tenía asociado como que estar súper ocupado siempre era sinónimo de éxito. Y entonces, claro, yo por eso también, pues siempre estaba, yo terminé de estudiar y luego me hice una maestría y luego me hice otra y luego estaba haciendo el doctorado. Venga, o sea, como que tener tiempo para mí era, no tengo que estar haciendo millones de cosas, tengo, ¿no? En España era, tengo que hacer un montón de cosas. Y entonces es curioso lo que vamos aprendiendo también de cómo se ve el éxito, ¿no? De cómo se traduce y de cómo lo vamos interiorizando, ¿no? Justo el linaje paterno es el que nos da la determinación, la dirección, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? No sé si algo de esto le resuena a alguna, ¿no? ¿Cómo ven el éxito? O sea, ¿cómo lo han percibido o cómo creen que lo aprendieron? Fíjense. Éxito es una suma, ¿no? De posibles momentos donde vas a obtener lo que has querido. Pero el problema es lograrlo, ¿ya? O sea, el problema es cómo lograr tener ese éxito cuando el linaje o tus lealtades inconscientes incluso, porque esas están más difíciles. Ahorita hablamos como de todo un conjunto de cosas que hemos cada una podido comenzar a registrar en nuestros comportamientos, en nuestros patrones, en nuestro sentir, en el físico, pero cuando el linaje no está esperando algo más de ti, ¿sí? O que ya no subas más porque te puedes exponer. Al final, eso también es un acto de amor. Que no trasciendas una de estas creencias es también mantenerte o por amor en esta condición y o es el amor que de estas creencias inconscientes para que no estés en riesgo. Pero el éxito podríamos comenzar a definirlo desde ese lugar, desde poder tener conciencia de que ya lo vimos, de que lo estamos evitando, que lo estamos viviendo, que estamos teniendo esas nuevas experiencias y que estamos también trayendo esos nuevos sentidos a nuestra vida. Porque mencionaste muchas cosas en esta intervención, ¿no? Del lugar que tiene nuestra mamá, cómo nos sostiene, o sea, cómo nos sustenta esta visión también de la abundancia. Pero cuando nosotras vamos incluso más a fondo, por eso yo les decía de hace unos minutos de cómo han sido incluso los tránsitos, porque también vengo de un país donde la violencia ha sido su Ah, principal acción. Entonces, por supuesto que tienes la sensación de estarte corriendo, de no tener nada, ¿no? De que todo es así súper rápido y obviamente quien escuche a un colombiano o colombiana va a decir, son buenísimos, se la rebuscan, son muy hábiles. Claro, es un instinto de claro, supervivencia claro. y la edificación de las cosas, o sea, las familias que tienen casas son extrañas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado como en un constante movimiento entre las ciudades y que por eso también la migración es tan elevada, ¿no? O sea, tenemos miedo de estar en nuestras casas. Y eso ha configurado una idea de la tierra también muy difícil, porque no teníamos acceso a ella. Yo les cuento que vine hoy nombrando mi éxito muy ad hoc con esta camisa. Cuando pensé, porque uno de los elementos que tuve que cambiar en mi linaje era un pacto donde mi familia, como la primera generación, mi familia materna, la primera generación que salió de la tierra, o sea, que fueron campesinos y caminaron, nos encaminaron a la ciudad, fluyeron, son todas, se hicieron empresarias, son muy buenas haciendo también dinero y mejores aún guiando equipos y sosteniendo los trabajos. La verdad, todas han sido muy hábiles y en el medio los hombres se murieron en situaciones muy violentas. A los hombres, familias, ¿no? Sus esposos, nuestros tíos y también nuestros primos. Y así es, ¿no? No sé si se siente, duele, Sí, ves, duele en el claro. cuerpo. Y entonces ahí puedes comenzar a darte cuenta cuando te cuesta hablar de algo es porque eso también lo estás viviendo, ¿no? Está en la memoria de tu cuerpo. Y venir a esta camisa fue recordarle y pedirle el permiso a mi linaje de que la tierra sí da
Esto lo hice en un ejercicio igual en mi tradición chamánica, abrimos nuestro espacio de diálogo con nuestros ancestros, fue regresar con ese hombre al que perdió la tierra y decirle, oiga, yo necesito la tierra, pero porque mi familia estaba en una negación de cómo si usted es la primera que sale del país, que tiene posgrados, está a punto de volverse una doctora. ¿Para qué está queriendo la tierra? Pero mi alma la Claro. necesita, o sea, no les puedo explicar, ¿no? Toda mi sabiduría se ha despertado así, solo así en conexión con la naturaleza. Soy yo la que lo necesita. ¿Por qué? Porque las semillas, porque van a germinar, porque van a haber muchas cosas. Y en este movimiento con este abuelo fue decirle, oiga, me dijeron que usted había quitado, ¿no? El derecho a tener, porque usted perdió todo justamente en este movimiento de agresión. Ujú. Perdimos todo, o sea, nos quedamos sin nada de la noche a la mañana. Perdimos las tierras, él era un militar de un alto cargo. Y en este diálogo me dice, la tierra da, y esa es la llave que se abrió para mí. Por Guau. supuesto, estoy en el diálogo con todos los demás de este plano, con los que están y que me ven como esa bicha rara, Claro. esa mujer que ha sido efectivamente independiente, bien loca que estaba y ha sido tan hippie siempre. He sido muy hippie y felizmente, porque ese espacio es donde me he encontrado. Pero claro, porque tiene que luchar por los indígenas y porque viene con esas ideas. Y entonces también ha sido importante reconstruir que ese diálogo ya no es para ellos, no es con estas personas que están en esta primera fila de tu vida, es para Claro. cuando somos madres reconocemos que es ese agua, ¿no? Ese flujo que corre, pero también para las semillas de nuestros proyectos, para esa vida que estamos comenzando a narrar a través de, de las cosas que estamos creando, de la luz de nuestros proyectos, de nuestras conferencias y de todo eso que vamos haciendo. Somos algo que mencionamos hace un rato, el sueño de nuestras ancestras. Y entonces eso es muy poderoso porque ese es el éxito, reconocer que toda esa curvita de aprendizajes, de liberarte, ni siquiera es solamente para ese papá o mamá que está siendo testigo de los límites o los tíos o los que están en esta primera línea, sino es para unas generaciones que yo recuerdo mucho, y esto tiene muy ad hoc de este origen de estas mujeres en su origen campesino, de las mujeres de mi familia. Estaba ya en la universidad como esa primera joven que va a la universidad, además una universidad pública, y lleva a mis primitas muy chiquitas, ¿no? Ellas estaban niñas, eran unas niñas y yo las llevaba a mis salones. Hoy esas mujeres también fueron a la universidad y también estudiaron posgrados. Entonces, somos el sueño de nuestras ancestras. Ese es el éxito, es Total. reconocer que también nos estamos dando un montón de licencias todo el tiempo, que esas semillas que ponemos también dan unos grandes resultados y que todo eso está hecho de mucho amor. Y es ese amor que incluso esos linajes han dejado, aún con las pérdidas. Y es que a veces es como, no te cargues de esto porque yo ya di esa luchita por ti, ¿no? Síguele. Claro. Y nosotros de Claro. manera inconsciente nos mantenemos en esos lugares de inmovilidad porque sentimos que así estamos siendo más leales, pero creo que si pudiéramos voltear a ver, nos dirían, sigue, la próxima. Seguro. Es como, venga, sí, ya vas como, ¿no? A porristas en la carrera del maratón. Y qué bonito, fíjate, solamente porque a veces también creo que cuando, justo, o sea, creo que el trabajo no solamente para nosotras, sino también los que siguen, pero a veces las que no somos madre, tú has mencionado que eres mamá, yo no soy mamá, pero es que ni siquiera, o sea, no tiene que ver si tienen sobrinos, yo sé que, o sea, es los que vienen detrás y pueden ser también tus creaciones, tu proyectos, sino es mucho más, no solamente como que parece que si tú no tienes descendencia, ya como que para qué, ¿no? ¿Para qué me voy a poner? Porque en realidad esto no va a permear, pero en realidad sí, y los sobrinos, los primos, evidentemente las generaciones que son más jóvenes, aunque no sean necesariamente de tu linaje directo, ¿no? De tu línea directa. Yo coincido mucho con lo que dicen, siento que todos, o bueno, estoy hablando pensando en nosotras, tenemos en algún momento del camino cosas que a simple vista eran el deber ser, a simple vista era lo que tocaba o lo que creo que a mi mamá, a mi papá le podría hacer orgulloso, ¿no? Y Ujú. llega un momento en que se ve el blanco, ¿no? Y ya cumpliste quizás con ciertas expectativas. En mi familia, fondo siempre un deseo por el extranjero, por salir al extranjero, que en el extranjero había más oportunidades que en la tierra. Esto yo lo asocio directamente a mi pasado migrante, que mis abuelos fueran migrantes. Entonces, lo que está afuera es mejor que lo que está adentro, siempre. Y creo que lo comparto con muchos compatriotas.
de que salimos por algún motivo de nuestro país a buscar lo que sea Sí. que haya que buscar. Entonces llega un momento en que vos ya pasás esa barrera y de repente está blanco. ¿Y qué ahora qué? Entonces el éxito en realidad para mí es definir en realidad lo que vos te toca cumplir con tu alma, todo bien con el linaje, la constelación, el linaje del clan, todo lo que nos aplauden y todo lo que hemos concretado por ellos y ahora tu alma también vino a hacer algo, ¿no? También me gusta pensar en eso y me gusta pensarlo no solo por estas ovejas negras que a veces hay en cada familia que abren el campo, ¿no? Y que rompen con el trigo y la paja para que parezca más fácil hacer algo a nuestros hermanos, hermanas, primos, etcétera, ¿no? Que nosotros seamos el ejemplo para alguien más. Pero también está después los que no hicieron ese camino de abrir quizás este canal de cuestionamiento y que también cumplen su papel, ¿no? Y que Sí. también tienen su rol de, bueno, seguidores como afirmadores de que ellos también se pueden permitir lo mismo. Lo veo así con mis hermanas que terminaron viajando también por el mundo después que yo. Y que yo también siento que me terminé conectando más con ellas cuando se dieron cuenta que eran capaces de vivir lo mismo. Entonces, también veo que el éxito es como hacerle caso a tu deseo profundo, que llega un momento en que ya nadie te lo escribió. Y quizás sí, quizás tiene que ver con antepasados que ni siquiera sé que existieron, pero me gusta pensar también en ese libre albedrío y en esa especie de auto cumplimiento, ¿no? De tu propio deseo. Sí, yo siento que también va por ahí el éxito. Qué Ay, bonito. Sí, efectivamente, no condicionarnos, ¿no? O sea, no parecer que ya es que tiene que ser así y esta parte de que uno pues crea su propia realidad, ¿no? Claro, que no se trata solo de cumplir ítems o de cumplir pasados frustrados. Lo digo desde mi experiencia, ¿ok? Ujú, No ujú. estoy hablando de ustedes, sino más bien de que he detectado muchas frustraciones en los clanes de mi familia y bueno, digo, está bien y ahora los entiendo, pero yo también no quiero irme de esta tierra sin haber hecho esto, ¿no? Y esto es por mí. Entonces, ahí te va, y ¿no? está el permiso también, ¿no? Creo que es lo Claro. más Que me tengo que dar importante. yo misma, ¿no? Que me tengo que dar yo. Ajá, claro, y que también es cuando mencionamos esta frase de somos el sueño de nuestras ancestras y que están las porras ahí atrás, es como al de ser Claro. libre, porque Eso, piensa más en la brecha que estás abriendo hacia adelante, ¿no? Dirir que no lo que estás queriendo sostener para nosotras, por eso es importante el eso, trabajo personal, porque identificas cuál es el patrón o creencia que estás como recurrentemente, ¿no? Sosteniendo porque en realidad no hay necesidad, o sea, ellos te podrían decir cada vez que se abre un portal de vida es como, sé libre, ármala, disfruta, crea, ¿no? Sé la mejor versión de ti, no te enredes, pero luego, ¿no? De esta manera inconsciente y por amor, volvemos a sostener estas creencias, estos patrones que no son necesarios, porque justo, o sea, el diálogo es como cuál es la satisfacción que tú vas a traer en esta nueva vida, ¿no? Porque en esa satisfacción que tú abres, ¡pum!, se abre un portal, ¿no? Se abre un montón de reflexiones. Por eso les mencioné lo de la Universidad de las Primas, porque es como, Claro. se hizo algo posible, ¿no? Y entonces ahora todas las mujeres de este lugar van a ahí la va, universidad. Ajá, el otro primo llegó y dijo, pues yo, hombre, sí, pues no me van a matar, no me va a matar el crimen, ¿no? Ya fui a la Claro. universidad, uy, un primer hombre que hace la universidad en la familia, ¿no? Y así. Y así van, ¿no? Se van trazando esos horizontes de posibilidad, que no son solo esas historias que se quedaron cortadas, no, todo lo que hizo falta, sino también, bueno, lo ábrelo. Y esa nuevo. brecha se abre desde tu alma, como lo acabas de decir, Jime, 100%. Claro. ¿Cuál es el diálogo interno que tienes para decir, sí, puedo ser una persona que porta, ¿no? Esto con mucho orgullo, que porta los tejidos de unas manos indígenas con el pleno orgullo? ¿Por qué? Porque me representa a lo que le doy significado y con eso se abre un potencial de la vida de una manera muy distinta para cualquiera de las que estén en nuestros linajes involucrados. Ser el sueño de las ancestras para mí es exitoso. Sí, estaba pensando justo que le reconozco, yo a veces decir, asumirme como la abeja negra de mi familia a veces me cuesta, ¿no? Y decía, ay, ¿por qué no eligieron a otra? A veces también hay días Otro que digo, color. ay, ¿por qué no eligieron a otra, no? O sea, otra dentro de la familia, ¿por qué no le toca a mi hermana o mi hermano, qué sé yo, no? Pero justo te estaba escuchando y creo que la mayor parte del tiempo, o sea, hemos sido elegidas. Creo que también hemos sido muy valientes de escuchar el llamado, porque claro que hemos tenido esas quizás esos retos, ciertas trabas o bloqueos que hemos podido ir identificando, pero también hemos escuchado
como ese llamado que igual no lo hemos escuchado tan claro de nuestras ancestras, de decir, tú sí puedes hacerlo. Como intentar transformarlo en algo que es tan positivo, de decir, pues es que, pues sí, está cansado, la verdad, siendo honesta. Yo en mi caso digo, está muy cansado, ¿no? Y era en contra de todo. También yo me di cuenta que mi familia, desde que yo me fui, pues obviamente estaban mucho más renuentes. Y me di cuenta ahora que la última vez que fui a Madrid, las conversaciones, ellos ya entienden más el sentido de lo que yo he hecho. Para ellos era solamente estás huyendo de tus responsabilidades aquí familiares. No nos quieres y quieres irte. Y ahora entienden que mi camino de realización pues fue fuera de Madrid y que en este momento, en esta etapa de mi vida, me siento mucho más feliz, alineada y más contenta acá en México que allá, ¿no? Entonces la han podido ver con el tiempo. Y mi sobrino pues ya me admira, ¿no? Admiran que haya habido alguien de la familia que haya salido de España porque ninguno de nosotros ha vivido fuera nunca. Y entonces también luego la parte de que pues nosotros tenemos raíces mexicanas, ¿no? Y que alguien esté en el país, que también llevamos raíces, que para nosotros, para mis dos hermanos y yo siempre fue un orgullo, pues también es como algo bonito, ¿no? Y mi hermana me decía el otro día ya, pues como está padre que estés donde, pues a la tierra donde vio nacer también a nuestra abuela, ¿no? Y donde nosotras también nos criamos. Entonces en realidad somos afortunadas y somos pues unas elegidas y creo que eso igual nos puede ayudar, ¿no? En los momentos en los que a veces no se pone tan bonito como tú decías, G, recordar que ellas realmente quieren que hagamos ese cambio, ¿no? Y que seamos sostenidas y que sí cuesta soportar la tormenta, pero que yo creo que el premio que vamos a tener, y no solamente lo que decíamos, no solamente para nosotras, va a ser muy grande, ¿no? No sé si quieren añadir alguna cosita más, ya si no les hago la última preguntilla. Ahorita que te escuché nombrar esto de cansado, identifiqué que mi sensación ha sido soledad y te lo Fíjate. agradezco, porque obviamente me espejeas, pero también me reactiva el valor que tiene el estar en comunidad y el podernos terapiar y Sí, hablar de claro. estas cosas Totalmente. tan internas y tan profundas, que puede sentirse cansado, puede sentirse solo, o lo que sea que cada una está experimentando en esta nueva brecha que se le abre a la vida. Y claro, o sea, si nos vamos atrás, pues ninguna de estas mujeres o de estos hombres tuvo esta posibilidad antes. Y sí, claro que somos bendecidas en cada uno de esos pasos que damos y en los portales y cómo hemos sido cuidadas en las distintas cosas que hacemos. Claro que sí. O sea, ayer lo recordaba así muy latente en una experiencia que tuve. Sí, porque eso de ser la elegida en un llamado que tú también te diste la posibilidad de escuchar, seguramente, pero vale completamente la pena. Vale completamente, lo vale. Conocer qué más hay, cómo, qué narrativa estoy trayendo, cómo liberamos el dolor, ¿ya? Cómo liberamos esa lealtad que hasta este momento hemos tenido como humanidad, a que el amor tiene que doler, las relaciones tienen que ser abusivas, no puedes decir tu verdad. Van cayéndose en realidad un conjunto de patrones pues sistémico, ¿ya? O Ujú, sea, de esa también. historia que ha sido, ¿no? Profundos. El colonialismo, lo que mencionaron ustedes antes, como que tenían que ser las de esas historias, de relatos que estamos reconstruyendo cada una de nosotras en cada momento. Y eso es lo maravilloso de poder ver esas lealtades a lo lejos o incluso de manera muy consciente, así face to face, para poder decir, como dijo Jimena, me encanta esa metáfora, ¿no? Ahí tienes, ya tienes tu propio espacio en blanco, ¿qué vas a poner? Y saber que ese espacio no es tan blanco porque en realidad, o sea, no es solo es blanco, ya le pusiste un montón de tonos con todo esto que te trae y te puede iluminar. Ahora tomamos nuestra brocha, ¿no? Y comenzamos a pintar todos esos potenciales. Me encanta, Tam, me encanta haber hablado de reconocer que en tu cansancio está mi soledad y que son cosas que son sensaciones y que podemos compartirlas y que nos unen más, ¿no? Como creadoras de este nuevo tiempo. Gracias. Gracias. Pues quería plantearles una última pregunta de si pudieran dar un mensaje cortito, un mensaje claro a su niña, ¿no? Porque hemos hablado de todo el recorrido que hemos tenido y obviamente pues esto ha estado con nosotras toda la vida, ¿no? Yo creo que lo hemos visto con más claridad con una etapa adulta, pero yo creo que hay cosas que ya percibíamos quizás antes. Si ahorita pudiesen darle un mensaje a esa niña de 8 9 10 años, la que imaginen cada una de ustedes, ¿qué les dirían? Yo le diría que, primero de todo, que se quede tranquila, que todo la espera en su lugar. Qué bonito, qué Sí, hermoso. perdón, me emocioné. No, ya estamos las tres cerrando bien emocionadas, sí. Porque si yo pudiera
haberme ahorrado esta parte que decís, este cansancio, darle la vuelta, sabiendo que en realidad todo va a estar bien y que en realidad todo es a favor nuestro y que es para que aprendamos y para que seamos más libres, ¿no? De elegir nuestra vida. Entonces, a esa niña yo, está bien, está todo bien. Y todo va a pasar en el momento preciso. Siempre que sigas es- esta forma de ser genuina contigo misma, todo va a aparecer a tu favor y va a acompañarte de la mejor manera. Eso es lo que yo le diría a mi niña interior. Gracias. Gracias. Wow. Eso es lo que yo le diría, sí. Empezamos de risas y acabamos aquí. En la No, risa qué de bonito, qué de la bonito. plenitud que está Sí. también. También le diría que no vaya a patín y también le diría que no vaya a gimnasia porque no hace falta. Y nos convertimos en gimnastas, en patines profesionales. Perdón, listo. Quería romper el hielo. No, está súper. Gracias, gracias, Ibe. Uf, yo le diría que está bien ser tan fuerte y que se chinguen. Que se chinguen los demás. Hacerse caber en un cajón muy chiquito solamente ha traído dolor. Y Qué que está bonito. todo lo demás ahí preparado para sostenernos en esta grandeza. ¿Qué más le diría? Gracias, gracias por haber sostenido, por haber sido tan hábil en comunicar. Las veces que tuve necesidad de comunicarme. Y a esa niña le agradecería eso, y a la joven rebelde también que puso tantos puntos sobre las IES y que se abrió y que fue y que, uff, con eso también es un súper agradecimiento Qué por bonito. haber roto cadenas. Qué bonito, chicas. Gracias por su generosidad. ¿Y tú qué le Ah, dirías a tu aquí estamos todas. Pues un poco lo mismo que han dicho ustedes, esta parte de que todo va a estar bien. En mi caso, le diría, está bien ser como eres, ¿no? De verdad que yo creo que algo que creo que es lo que más me afecta en otros sentidos es como esta parte de que como mi carácter no encajaba, ¿no? En algunos estándares de la familia o en algunas expectativas. Ahora entiendo que quizás hay una parte en la que pues que igual mi mamá envidia, ¿no? Que yo al final pues lo haya hecho como aún en contra de las cosas. Creo que ahora puedo entender que quizás ella, la resistencia que tiene especialmente conmigo a veces es porque yo me revelo y entonces nadie pudo rebelarse y quizás ella quiso, de alguna forma su alma quiso y no pudo, ¿no? Le diría a mi niña que está bien ser como eres y que no cambie y que en realidad pues merece ser amada, respetada y cuidada, ¿no? Totalmente. Y que no crea que las cosas malas que han pasado ha sido por su culpa, no por cómo es, sino que en realidad pues, nada que ver y que no deje de, pues esa esencia, esa naturaleza que la hace tan única y tan especial y que igual pues sí ha sido un poco incomprendida, pero igual también es que es un producto exclusivo para que no para todos los gustos, pero la recordaría que sí merece pues respeto y que la traten bien, esa parte del cariño que merece el cariño, no lo tiene que, el amor no es condicionado, entonces que en realidad no tiene que ganarse, no merece por derecho divino. Así que bueno, Me encanta esa qué pregunta, me regalo, encanta. Qué hermoso. qué regalo tan bonito me han dado. La verdad es que mi almita se despide de hoy muy plena. Creo que hemos hecho una conversación muy íntima y muy profunda. Gracias por tu generosidad de compartir tantas cosas tan bonitas acá, su presencia y obviamente toda la parte de su historia. Con cosas tan personales y profundas, les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Y pues no sé si quieran hacer una última frase final de despedida o si es donde las pueden localizar, también pues pueden compartir sus redes. Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, yo los invito a pasar por mi podcast, Diamantes en Proceso, donde Gracias. también hablamos de temas de este divino proceso que es la vida y emprender. Entonces, si son amantes del proceso como nosotras, si están dispuestos a refrescar esta vuelta con algún otro capítulo, bueno, ahí los invito. Y si no, me encuentran en Instagram como soy Jimena Lucero y mi nombre Jimena es con G, de grandiosa. No, me Para no encanta, decir gato. me encanta, mi Jimena.
Con G de gracias, con G de gracias, Tam, gracias. Gracias por invitarme a este espacio tan Gracias a bonito. ustedes por recibirla con tanto amor. Y mi Jean, ¿dónde te Pues podemos yo también, gracias, grandiosa con G. Es cierto, es cierto, es cierto. Bien, bien, bien. Exacto, Ginette Álvarez Otzábal y me encuentran en redes como @mujer primordial. Es nuestra plataforma de sanación y de creación. Y decir gracias a este espacio de conciencia, gracias también a pues al camino de las mujeres, que es este camino florido y qué lindo que podamos como también tener estos espacios de contención y de creación, ¿no? Y de impulso a otras. Es un buen tiempo para contar estas historias, así que pues obviamente agradeciéndole también a nuestros linajes que nos han compartido la posibilidad de nombrar estas cosas como ciclos también que ya estamos cerrando, dejando ir, que podemos hacerlo y porque también creo que fue algo muy especial que quedó de esta sesión y es no por amor aguanto todo, ¿no? O no por amor soy, sino por amor voy a hacer esa versión más. Entonces eso hoy también creo que va a impulsar en mí cuando llegue ese momento de congelarme y es hoy por amor, ¿no? Por amor estoy yendo a este nuevo paso y si ya reconozco en esta primera parte de mi vida, en estos primeros 40 años, que he dejado estas semillas, pues vengan, ¿no? Vendrán las demás y siempre es honrando el camino que han dejado otras para nuestra senda. Gracias chicas. Gracias. Gracias a las dos y gracias Gracias. también a todas las almitas que han elegido escuchar este podcast. Espero que algo les resuene y algo les llegue y algo les dé luz en el caso de que lo necesiten. Gracias por acompañarme un episodio más. Me encantará saber si algo de lo que te hemos compartido ha resonado contigo, así que puedes comentar aquí abajo o bien escribirme en Instagram en Lo que callan las flores o en Yo soy Tamara Luque. Y también puedes invitarme a un matcha en Coffee. Recuerda, florece sin miedo a que te miren. Hasta la próxima.